Constitucionales del Senado de España y también tiene un doctorado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido profesor investigador en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Actualmente es profesor investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales y catedrático de la Universidad Anáhuac del Norte. Y también es investigador nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Ha escrito numerosos artículos en prensa y revistas especializadas y entre sus libros destaca Derecho de Partidos Políticos y Prontuario de Derecho Electoral en 3 tomos. Bienvenido, muchas gracias por aceptar la invitación, Bernardo. Gracias a ustedes, Rafael. También nos acompaña Antonio Mercader Díaz de León. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana y es doctor en Derecho por la Universidad Panamericana. Posee especialidades en Derecho Laboral, Comercial, Internacional, Civil y Amparo. Ha colaborado en el Tribunal Federal Electoral como secretario de Estudio y Cuenta y actualmente se desempeña en los programas de capacitación que realiza la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como el Consejo de la Judicatura Federal, en Teoría de la Argumentación Jurídica y en Lógica Jurídica. Es autor de libros como El Juicio Electoral Ciudadano y otros medios de control constitucional y Derecho Electoral Mexicano, y es académico especialista en Derecho Electoral. Bienvenido, Antonio, gracias por aceptar la invitación. Es un honor, muchas gracias. Muy bien. Bueno, pues empecemos por, de alguna manera, centrarnos en lo que es el punto, porque puede ser un tema muy amplio, pero me gustaría, a manera de introducción, Bernardino, ahora que escuchamos en muchos medios hablar de reforma electoral, ¿de qué estamos hablando cuando se habla de reforma electoral? Cuando estamos hablando de lo que es la reforma electoral, estamos viendo que se están reformando 9 artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre otros tantos artículos, que es principalmente, digamos, el artículo 6º constitucional, el artículo 41 constitucional, el 99 constitucional, el 97 constitucional, el 134 constitucional, por ejemplo, el 116 y 122 constitucionales, igual que el 108 constitucional. Con base en esta reforma constitucional electoral, se ha dado el planteamiento de reformar, por supuesto, lo que es parte de nuestro derecho electoral mexicano. Y digamos que viene a darse otra reforma complementaria de aquella reforma que se dio en 1996, aquella incorporación inclusive del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación precisamente al Poder Judicial de la Federación actual como está. Luego de esta reforma electoral se ha planteado, por ejemplo, se ha hablado de la manifestación de las ideas, se está hablando en este caso, esta reforma electoral, 6º constitucional, un derecho de réplica, en este caso el primer párrafo del 6º constitucional, y también de un artículo 41 constitucional, que a mi parecer ha sido el que más se ha adicionado varios párrafos. Por decirte algo, el artículo anterior del 41 constitucional tenía 20 párrafos, hoy actualmente se le incrementaron o se le adicionaron 19 párrafos de más. Entonces, ahí en ese artículo se está hablando precisamente de lo que son las organizaciones de las elecciones, se habla de los partidos políticos de interés público, ¿verdad?, que a través de ellos se acceden a los cargos públicos, se habla de la fiscalización, del financiamiento de los partidos políticos, y un tema que es muy importante también, la democracia interna de los partidos políticos. Entonces, este artículo precisamente también cita lo que es parte de la organización del Instituto Federal Electoral y de la cuestión escalonada, ¿sí?, de los consejeros que tendrán que ser de su elección. Igualmente hay otro artículo que se ha mencionado aquí, el 99 constitucional, que te habla precisamente también de la renovación escalonada de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces, es otra parte también importante. Los magistrados hasta ahora se eligen también todos al mismo tiempo, ¿eh? Se eligen ahora hasta... Todavía, los últimos todavía fueron elegidos todos al mismo tiempo, ¿eh? Al mismo tiempo, y actualmente pues se pretende que sean también escalonados. Anteriormente, o de hecho, fueron elegidos por 10 años y ahora se pretende que sea por 9 años con base a lo que dice la Constitución y obviamente también lo que dice o lo que va a decir de alguna manera la reforma al Poder Judicial de la Federación a su ley orgánica, que se tendría que de alguna manera reformar porque así lo remite uno de los transitorios de esta reforma constitucional electoral. Entonces, con base en eso,
pues se ha ido planteando una serie de principios ya, digamos, nuevos a nivel constitucional que van a permitir de alguna manera también reformas. Se ha reformado el COFIPE, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que ya está vigente actualmente. Se abrogó, más bien dicho, no reformó, se abrogó este código, se incluyen nuevos aspectos, nuevos principios con base a la reforma constitucional, y ahí tenemos, por ejemplo, algo que es muy importante en ese COFIPE, el aspecto de la transparencia de los partidos políticos, que esto anteriormente los partidos políticos, pues no podías tú acceder a la información directa, digamos así, de lo que ellos estaban haciendo en cuanto, digamos, a su administración, a su financiamiento. Esto lo hacías de alguna manera indirectamente a través del Instituto Federal Electoral, pidiéndole alguna información. Pero ahora, pues prácticamente está expreso ya en este COFIPE lo que es parte de este financiamiento de esta cuestión de transparencia de los partidos políticos. El manejo de recursos. Manejo de recursos. Entonces, grosso modo, digamos, lo que un implica grosso modo la reforma electoral. A tu juicio, Antonio, ¿cuáles son las luces, lo positivo de esta reforma? Que por lo demás ya está aprobada, ¿verdad? Sí, desde luego. De acuerdo con el artículo 135 constitucional, recordemos que para llevar a cabo una reforma constitucional debe tener una mayoría calificada en ambas cámaras y tiene que estar aprobado, ¿verdad? Por la mayoría, conducente por la mayoría de las legislaturas locales. En este contexto vemos que, por una parte, en relación a esta cuestión de cuáles serían las luces más significativas, en mi concepto son varias. Algunas inacabadas desde mi perspectiva, pero vemos precisamente en cuanto a ese primer párrafo del artículo 6º constitucional, que existirá, y digo existirá porque debe emitirlo el Congreso de la Unión el día 30 de abril del 2008, la ley reglamentaria del derecho de réplica, lo cual es fundamental para saber cuáles son las reglas del juego que deben de seguirse para tales efectos, lo cual estaremos muy al pendiente de saber cuáles son estos procedimientos. El derecho de réplica, ¿a qué se va a referir exactamente? Que cuando alguien sea aludido en un medio, sea escrito, radio, televisión, tendrá derecho a opinar por alusiones lo que él considere pertinente. ¿Cómo va a funcionar eso? Si es así, ¿es como te lo estoy diciendo? Bueno, desde luego que hay esa posibilidad, esa respuesta que puede ser interpretada ahorita por lo pronto, digamos, tan abierto está como el propio texto de la Constitución. Habría que esperar, yo siento, a advertirlo ya plasmado en la ley reglamentaria. Sin embargo, en principio, desde luego que serán alusiones, se entiende que evidentemente no tengan alguna prueba o fehaciente de que se hubiese cometido, por ejemplo, alguna irregularidad, algún delito, como en el caso en los distintos procesos electorales de denostaciones, infamias, injurias, etcétera, y que pues simple y sencillamente se publicaban sin probarse. Los partidos políticos hacían algunas alusiones de carácter personal que no quedaban comprobadas, incluso en la propia prensa. Yo creo que es saludable. ¿Es muy vago el texto? ¿Lo tienes aquí? Pues sí, desde luego. ¿Y esa parte qué dice exactamente, el derecho de réplica? Concretamente dice la manifestación, y de alguna manera recuerdo el texto, la manifestación de las ideas no es posible que exista una inquisición judicial o administrativa, salvo en el caso de que existan ataques a la moral, a derechos de terceros, a que se provoque algún delito o se perturbe el orden público. En este sentido, se dice el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. Entonces ahí nos vamos a ir a... Entonces ahí podemos especular por lo pronto, pero se entiende esa posibilidad de que tiene todo ciudadano, porque aquí no necesariamente está vinculado exclusivamente a las cuestiones políticas. Aquí vemos evidentemente que es la libre manifestación de las ideas, no puede ser digamos, socavada o sujeta a alguna inquisición judicial o administrativa, salvo concretamente estos aspectos que acabamos de ver, ¿verdad?, de ataques a la moral, etcétera. Y
podemos advertir en este sentido que la propia ley reglamentaria será quien determine los procedimientos y cómo se va a cabo. Desde luego que será cuestiones que impliquen aspectos relativos a la honorabilidad de las personas. Vamos en este caso a centrarlo en el aspecto político electoral, ¿verdad? De que pudiera digamos, señalarse a un precandidato o a algún candidato ya debidamente registrado o a una fuerza política que no cumple con determinados principios o que ha cometido algún delito, etcétera. Todo eso debe de ser probado. ¿Tú cómo supones que podría ser regulado esto? Pues mira, yo en principio, sobre todo, y algo que se ha incluido en este artículo 41 constitucional, es precisamente que en las propagandas políticas de los partidos políticos, sobre todo, no se calumnie, ¿no? Está a nivel constitucional. Anteriormente ya estaba en el COFIPE, actualmente sigue estándolo, en donde tú como partido político, pues obviamente no denostes a tu contrincante, inclusive evadiendo a lo mejor su derecho a la intimidad, por decirlo así de esta manera. Una ley de réplica que, como bien lo decía el doctor Antonio Mercader, pues se tiene que publicar a más tardar el día 30 de abril de este año, del 2008. Yo considero que una ley de réplica, sobre todo, con base a este artículo 6º constitucional, se tendría que dar y preguntarse primeramente a los señores legisladores qué es lo que tengo que hacer, ¿no? ¿Cómo lo tengo que hacer? ¿Qué calumnias se pueden manifestar en una campaña política o inclusive en una precampaña? Porque hoy actualmente también ya va a haber precampañas de los partidos políticos, ¿no? Y no solamente hacia afuera, sino al interior. Se habla de asuntos internos, hoy indiscutiblemente hacia los partidos políticos, de cómo deben regular sus procedimientos democráticos. En esa parte de procedimientos democráticos, tanto internos como externos, se da el planteamiento también de menoscabar, ¿no?, la integridad física de la otra persona con calumnias, por decirlo así. Sí, porque ahí la línea va a ser muy difícil definirla, ¿no, Antonio? O sea, ¿dónde estamos en eso? Porque si no, eventualmente nos la pasaríamos replicando, ¿no? Porque digo, hay cantidad de noticieros, por ejemplo, que independientemente de las noticias que están dando a conocer o la información que están dando a conocer, hacen juicios de valor respecto a política, respecto a partidos y candidatos. Entonces, cualquiera que se sienta aludido por ese juicio de valor, pues tendría derecho a una réplica, ¿no? Claro. Y eso sin contar los programas precisamente de opinión, ¿no? De opinión. Sobre todo... yo quisiera, para hechos, esta cuestión agregar que efectivamente, si bien es cierto que pudiera pensarse en un principio esta vaguedad que evidentemente sí la vas a tener que tener plasmada en la ley reglamentaria para saber cuáles son exactamente los presupuestos que deben darse. Sin embargo, quiero insistir en el propio texto constitucional que siempre y cuando se trate de ataques a la moral, exista alguna vulneración o posible vulneración de derechos de terceros, que se provoque algún delito o bien perturbe el orden público. Tendría que estar relacionado con eso, ¿no? Calumnias, delitos. Yo pienso que de alguna manera, el propio texto constitucional así lo señala y desde luego la ley reglamentaria pues debe basarse fundamentalmente en el texto constitucional. Y el plazo es 30 de abril. ¿Querías comentar algo de ese tema? Simplemente no hay que perder de vista que uno de los principios generales en este caso es la manifestación de las ideas. Cuando los medios de comunicación, el conductor de un programa te dice es que yo tengo el derecho a manifestar mis ideas, por supuesto que las tienes. Inclusive cuando vemos nosotros tratados internacionales, vemos que tú tienes derecho a dar una información, a recibir una información, pero también el que está conduciendo el programa, el que está manifestando una idea, tiene el derecho a dar una opinión. Hasta ahí yo creo que estamos muy de acuerdo en esa manifestación de las ideas. Lo malo precisamente es esto, ¿no? ¿Hasta dónde estás calumniando a una persona? Recordemos que por lo general en la opinión el periodista tiene que hacer la investigación de su fuente, es decir, tener una fuente, vamos a decirlo así, fidedigna. Y con ello pues tendrá que dar la información. Y por lo tanto, pues muy probablemente no podrá caer en ningún supuesto de la calumnia. Entonces, esa es una parte muy importante. No sabemos hasta dónde están los límites de la manifestación de nuestras ideas. Yo creo que en el caso de la ley de la réplica, de derecho de réplica, se tendrían que empezar a fijar realmente cuáles son los límites con base a los tratados internacionales que tenemos nosotros, ratificados por el Estado mexicano, y que con base en ello también nuestras leyes, como son COFIPE, como es Ley General
del sistema de medios de impugnación, por ejemplo, para los recursos, de los derechos políticos del ciudadano, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto tenga un complemento, pero muy correcto para poder darle una exacta aplicación a lo que es un derecho de réplica, y tú cuando seas calumniado como candidato de un partido político por tu opositor, pues obviamente tengas ese derecho a esos espacios, esos lugares, a medios escritos, a medios no escritos, de prensa, etcétera, etcétera. Claro, y la ratio legis de esto, me imagino, Antonio, es precisamente los señalamientos que todos los partidos políticos hicieron los unos a los otros respecto de campañas sucias, ¿no? De golpear candidatos, de manchar su imagen, etcétera, etcétera. Imagino que lo que se pretende con esto es precisamente evitar eso, ¿no? Sí, que las campañas sean limpias en el sentido de el proselitismo y y del debate de las ideas, y no de tanto atacar personalmente a candidatos o partidos, ¿no? Las plataformas electorales. Y además, en este contexto, no puede dejarse de mencionar lo relativo a que solamente el IFE, el Instituto Federal Electoral, es la única entidad que va a estar facultada para adquirir, por decirlo así, los tiempos en televisión y radio. Es muy importante. Vamos a regresar con ese tema que es de la mayor relevancia. Ahorita por lo pronto vamos a un corte, es muy rápido, regresamos, no se vaya. Regresamos, gracias por continuar con nosotros. Antes de dar paso a las intervenciones de este bloque, recuerde que nos interesa mucho su opinión, sus sugerencias, sus comentarios, las cuales esperamos en nuestro correo, que es expediente.inacipe@inacipe.gov.mx. También nos puede llamar al 5487-1500, a las extensiones 1560 y 1608. Nos interesan mucho sus comentarios, ojalá nos pueda llamar y escribir. También antes de continuar, para que usted lo anote, el próximo jueves a las 10 de la mañana se presentará un catálogo que se edita con motivo de un concurso de cartel sobre seguridad que convocó la Asociación Civil México Unido contra la Delincuencia, precisamente para que la ciudadanía en general exprese a través de este medio del cartel sus inquietudes sobre la seguridad pública en nuestro país. Este concurso ya tuvo ganador, y precisamente los trabajos ganadores y los que obtuvieron mención honorífica han sido editados en un catálogo por México Unido contra la Delincuencia, la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Seguridad Pública Federal y el propio INACIP. Se presentará este catálogo el próximo jueves a las 10 de la mañana con la presencia del Procurador General de la República, el Secretario de Seguridad Pública Federal y el Director General del INACIP. Por ahí lo esperamos, la entrada es libre, ojalá nos pueda acompañar. Estábamos hablando de las luces de la reforma electoral. Ya mencionábamos y nos quedamos platicando en ese tema que es muy interesante, de la réplica que eventualmente se puede tener. ¿Qué otro tema te parece relevante, Antonio? Bueno, desde luego, lo relativo a la estructura del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En primer término, debemos de recordar que la sala superior era la única sala permanente. Las salas regionales eran exclusivamente instaladas durante el proceso federal electoral y entraban en receso una vez concluido. ¿Cuántas regionales hay actualmente? Son 5. Son 5 en todo el país, más la sala... Así es, la sala superior. Está en el Distrito Federal, Toluca, Jalapa, en el caso de Monterrey, y también está... La cuarta sala, que es la de Guadalajara. Y todas estas salas, salvo la del Distrito Federal, que es la superior, trabajaban nada más durante las épocas de elecciones. Lo que quiere decir que estos magistrados, estos jueces, tenían otra función jurisdiccional distinta a la electoral, ¿no? Es correcto. Y para elecciones los llamaban a integrar salas electorales. Bueno, desde luego que ellos participaban, los magistrados,
La sala regional, en términos genéricos, entraba en receso, ¿verdad? Sin embargo, los magistrados electorales continuaban en funciones de investigación, de capacitación, etcétera. Sin embargo, no hacían funciones propiamente jurisdiccionales. En el caso, formarán ahora o serán integradas de manera permanente. Lo que implica también en eso viene en la reforma. Ideas, sí, desde luego, todo esto viene en ya es permanente la sala regional. Sí, en el artículo 99 constitucional son ya de carácter permanente. Y eso lo ves como algo positivo. Desde luego. Incluso desde hace mucho tiempo, desde hace varios años, incluso exmagistrados, etcétera, se manifestaron en este sentido. También yo por ahí en mis libros lo había señalado. ¿Por qué? Porque finalmente la Sala Superior tenía una serie, y ya estamos hablando de 1996 a la fecha, tenía una sobrecarga de trabajo, porque venía distintos medios impugnativos, como es el caso de recurso de apelación, del juicio de inconformidad, del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, del recurso de reconsideración, de los juicios de revisión constitucional electoral. Lo que implicaba una sobrecarga de trabajo impresionante. De hecho, en mi caso, yo fui colaborador del Tribunal Electoral durante 5 procesos federales electorales consecutivos y me tocó vivirlo en carne propia. Ahora, el hecho toda esa carga se va a distribuir en las salas regionales y en las salas regionales. Habría que esperar a las reformas de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, tal y como se establece en los artículos transitorios correspondientes, y desde luego en este orden de ideas existe un aspecto sumamente interesante, que es la facultad de atracción, que ya bien sea de oficio o a petición de parte o alguna de las salas regionales, podrá solicitar que la sala superior atraiga un determinado Para nuestro juicio. público televidente, no abogado, Antonio, Sí. ¿nos puedes platicar qué es la facultad de atracción? Sí, por supuesto. Concretamente, que la sala superior, y tal como ocurre también en la Corte, Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinado asunto que advierte de una importancia fundamental, lo atrae para conocerlo. Incluso, de alguna manera, la ciudadanía puede estar familiarizada con el término, porque en ocasiones la Procuraduría General de la República... Claro, eso lo vemos en noticias lo con vemos frecuencia. en noticias con frecuencia. Prácticamente es lo mismo. La Sala Superior advierte, o bien, ya sea a petición de parte, de las partes interesadas, o la Sala Regional, y desde luego que la Sala Superior podrá determinar si es o no procedente atraerlo. Ahora, también hay una facultad de reenvío, por decirlo de alguna forma, o de envío. ¿Qué significa esto? El hecho de que la Sala Superior de pronto tiene un determinado asunto y determina que en lugar de ser la Sala Superior quien deba de conocer ese asunto, lo puede enviar a una sala regional. La facultad de atracción al revés. Exactamente. Entonces, digamos, la atracción es un asunto que no me compete en principio, pero por su relevancia decido yo conocer de él. Así es. Y el envío o reenvío es lo contrario, ¿no? correcto. Un asunto que considero que a lo mejor no es de la relevancia para que conozca la sala superior, Claro. y lo envío a una sala regional. Y en este orden de ideas, creo que también es fundamental 2 aspectos, también concernientes al Tribunal Electoral, que es el hecho de la posibilidad exclusiva de declarar la nulidad de las elecciones, pero por causales de nulidad que estén expresamente señaladas en la ley. ¿Qué implica esto? El hecho de que existió una jurisprudencia sobre la causa abstracta de nulidad de la elección, en donde si se vulneraban los principios rectores, se estimó que era procedente la nulidad de una elección, ergo el caso Tabasco, entre otros. Y ahora tiene que estar expresamente señalado en la... Eso es importante, porque en ley. este caso, Bernardo, me imagino que declarar nula una elección por la causal de abstracción, ¿es correcto? ¿Abstracción? La causal abstracta. Abstracto. Implica una serie de juicios subjetivos por parte de los Exactamente, juzgadores, ¿no? así es. Que ese fue uno de los
problemas, ¿no?, en las elecciones del 2006, precisamente, ¿no?, en donde se pedía que se aplicara la nulidad de toda la elección, por ejemplo, presidencial, y que pues prácticamente en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, que es la ley, digamos, que aplica el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues no existía en principio, ¿no? Y entonces... Era en virtud de una jurisprudencia, como decía... Exactamente así es, pero una jurisprudencia Antonio. aplicada para un caso muy, pero muy en concreto, en este caso, el Tabasco, lo que sucedió, ¿no? Y si no más recuerdo también el estado de Colima, Juárez, ¿no? Colima. Etcétera. Entonces, el hablar de facultades del Tribunal Electoral, hablar de las causales expresas que existen ahora actualmente en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, tendría que darse una reforma también a esta Ley General del Sistema de Medios de Impugnación. ¿Por qué? Porque la propia reforma constitucional te habla precisamente de estas causales de nulidad que deben de ser expresas y las remite inmediatamente a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación. Sí, y por expresos Entonces, vamos a entender que esta ley reglamentaria específicamente debe decir por qué razones se puede nulificar una elección. vas a anular la elección. Lo cual abona en pos de la certeza jurídica, ¿no? Sí, porque, Sí, Sí, es ¿creen ustedes que es correcto, así? sí, claro. porque precisamente lo que tú decías, no cae el juzgador en cosas subjetivas, ¿no? Vamos a anular porque, bueno, pues es que no está expreso, pero vamos a Pero a mí ver, me parece vamos a que todos buscar, estos elementos... vamos a buscar elementos, vamos a ver inclusive reglas a veces de derecho privado, que me parece a mí también un poco equivocado, muy probablemente para interpretar cosas de derecho público. Entonces vamos a las reglas de derecho privado para traerlas, implementarlas y tratar, pues, de alguna manera judicial o jurídicamente, dar una resolución que es correctamente en el derecho público simplemente. Entonces esa subjetividad se amplía mucho a muchos espectros erróneos que no pueden ser jurídicamente a veces aplicados a reglas muy específicas, me parece a mí, de derecho público. Y en consecuencia entonces estás ante la temática muchas veces de la visión de la opinión pública hacia afuera, de tus resoluciones judiciales que a lo mejor no son lo más exactas posibles, en el caso estrictamente de esa eficacia, esa certeza jurídica que debes de dar como juzgador, y en consecuencia entonces muchas veces viene, vamos a decirlo así, la no credibilidad de las resoluciones judiciales. Entonces, yo creo que el juzgador indiscutiblemente tiene que utilizar pues esa parte de esa certeza jurídica para que, obviamente, en los casos de nulidad, cuando vengan elecciones, tenemos unas elecciones próximas en el 2009 y son elecciones para diputados federales y Sí, posteriormente vendrán otras. En la República Mexicana hay varias entidades federativas también que ya tienen elecciones, sobre todo a nivel de diputados y presidentes municipales. Entonces, esto obliga de alguna manera también a que en los estados y a nivel federal, pues indiscutiblemente la nulidad sea expresa y sea clara y precisa para que no se caigan en supuestos, digamos, subjetivos. Y esta ley que va a tomar el mandato constitucional de que las causales sean expresas, ¿cuándo se va a reformar o qué ley es y qué se espera en esto? Bueno, desde luego existen aquí dos vertientes. Hay que considerar, prima facie, que el artículo 99 habla precisamente sobre y desde luego la ley secundaria o secundum quid, que sería la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Debemos de señalar que ya la causa de nulidad para el caso de senadores y diputados ya está establecida. Hay una causa genérica que no abstracta. Genérica está expresamente señalada en la ley. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre con la elección presidencial? Justamente el artículo 99 señala que la Sala Superior, que será en única instancia quien resuelva todos los medios impugnativos, que son ni más ni menos que el juicio de inconformidad, que en única instancia va a resolver sobre estas impugnaciones, dice que la Sala Superior, en su caso, podrá declarar la validez de la elección y de la de presidente electo. Sin embargo, hasta el momento no se tiene una causa de nulidad expresa para presidente de la República. Y probablemente, porque finalmente se dice, bueno, y se otorgará dicha constancia de mayoría y validez a aquel candidato que haya obtenido el mayor número de votos. Por lo tanto, hasta el momento no se puede determinar
digamos, prima facie, porque faltan estas cuestiones que deben de quedar plenamente plasmadas en la ley. Si va a existir una causa concreta de la anulación tendría que existir, presidente. ¿no? Pareciera ser, de acuerdo con una interpretación armónica y sistemática de la Constitución, que no existiría en principio esa causa de nulidad. Sin embargo, habría que esperar ya en concreto para que no lo hubiera. Incluso en el artículo 116 constitucional también se señala que deben existir estas causales de nulidad expresas para el caso de gobernador en muchas entidades, incluyendo Tabasco en aquel momento del año 2000, digamos, o 99, que fue cuando se dio la anulación de la elección. Precisamente no existía esa causa expresa y de allí los señores magistrados estimaron, bueno, en ese momento, pues el primer caso, ya después hubo otros dos, porque habrá que recordar que para la integración de la jurisprudencia en materia electoral tiene que ser cuando menos 3 casos en el mismo sentido para que exista la jurisprudencia, sino que fue en primer lugar una tesis relevante, el primer presidente ya de la tesis jurisprudencial. Y en este contexto sí se determina también en el artículo 116 que todas las entidades federativas deban invocar o plasmar en sus leyes las causas de nulidad. Y si me lo permites, quisiera también señalar un aspecto crucial, que fue también materia de una controversia entre lato sensu considerada entre la Suprema Corte de Justicia y la Sala Superior. ¿Por qué? En el pasado existió una circunstancia relativa a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Guerrero, concretamente el artículo 55, que hablaba sobre el escrito de protesta. Entonces se dijo que la Sala Superior consideró que era inconstitucional ese escrito de protesta porque era un impedimento a la pronta impartición de justicia y que era un obstáculo. Entonces declaró inconstitucional ese artículo, por tanto, parcial o totalmente, en este caso parcialmente, una legislación electoral. ¿Qué es lo que ocurre? Existe una contradicción de tesis, concretamente con la acción de inconstitucionalidad. La Corte se pronuncia en el sentido de decir: Sala Superior, no puedes declarar la inconstitucionalidad de leyes. Para eso está, de manera exclusiva, la acción de inconstitucionalidad, ¿verdad? Y existe por la mayoría de es decir, una mayoría calificada de cuando menos 8 ministros, y tiene el carácter, en este caso sí, y al ser una contradicción de tesis, de jurisprudencia, lo cual ya después, en ese momento, la Sala Superior se vio impedida, aun cuando viera una flagrante violación a la Constitución de una ley electoral, de decir, bueno, yo no puedo declararla inconstitucional. Ahora, en el artículo, lo que ocurre es que precisamente en este artículo 99 ya se le da ahora la facultad a las salas regionales también, tanto a la Sala Superior como a las salas regionales, la no aplicación de leyes electorales que se estimen son contradictorias o vulneran a la Constitución General de la República, y solamente tiene esta obligación o existe esta obligación, al final del párrafo se menciona, de informar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En mi caso, yo la veo con buenos ojos. ¿Por qué? Porque existía ciertamente una laguna en donde nadie se metía respecto a una inconstitucionalidad de una ley. Ahora ya queda claro a quién le compete. Y ahora queda claro. Pues bueno, pues interesante tema, tenemos que ir a un corte, no se vaya, son muy rápidos, regresamos.
Muy bien, regresamos. Gracias por seguir con nosotros. Le invito a que nos escriba, nos interesan sus comentarios, sus opiniones, a expediente.inacipe.gov.mx. También los invitamos a que se contacte con nosotros al teléfono 54 87 15 00, extensiones 15 60 y 1608, donde también lo podremos poner en contacto con Antonio Mercader, uno de nuestros invitados, para efecto de que conozca usted el diplomado que iniciará en la Universidad Iberoamericana en el mes de abril, que Antonio coordina, que tiene que ver precisamente sobre temas electorales y que se denomina Teoría y Práctica del Derecho Electoral Mexicano. Es un diplomado. Si está interesado, llámenos o contacte directamente a la Universidad Iberoamericana. Para continuar, también quisiéramos invitarlos el próximo miércoles a la presentación del protocolo, los avances en el protocolo de investigación del otro de nuestros invitados, que es Bernardino Esparza, que presenta los avances de esta investigación en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, en su sala de seminarios, con un tema que tiene que ver precisamente con lo que estamos hablando también, que es un tema que tiene una gran cantidad de aristas, que es la constitucionalización de los delitos electorales, que es la materia de investigación de Bernardino. Y ya que estamos en este tema de reforma electoral, ¿por qué no nos platicas un poco qué es lo que vas a presentar el próximo miércoles? Sí, cómo no. Rafael, mira, es para el día 6 de febrero, ¿sí? A las 5 de la tarde, ahí en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, y el tema precisamente es constitucionalización y legalidad de los delitos electorales. Yo he visto en nuestro sistema electoral, propiamente dicho ya, en nuestro derecho electoral, que parece ser que tenemos un grande problema, o una problemática a atender, sobre todo en este caso. Hablamos de un tribunal electoral, del Poder Judicial de la Federación, se habla de un Instituto Federal Electoral en donde prácticamente se ha concentrado el derecho electoral. Digo, se ha concentrado el derecho electoral porque son las figuras especializadas en materia electoral. Y como consecuencia de ello, pues bueno, ahí está el derecho electoral. Pero ¿qué es lo que ha pasado principalmente con los delitos en materia electoral penales? ¿Qué es lo que está pasando en un momento determinado con la Fiscalía de Delitos Electorales, especializada de delitos electorales, en donde a mí me parece, como primer punto para atender, que debe ingresarse y se le debe reconocer parte de ese derecho electoral? Es decir, en México necesitamos que también a la Fiscalía se le reconozca como tal en la formación del derecho electoral. ¿Y qué es lo que se requiere? Se han requerido una serie de reformas en materia electoral, por supuesto, de delitos electorales. Estas reformas, a mí me parece, y aprovechando esta reforma electoral que ya está vigente, constitucional, y en el caso en particular del Código Federal de Instituciones y Procesos Electorales, se ha incluido en el artículo 116, inciso N de la Constitución, la figura de delitos electorales, pero en este artículo 116 te habla de las entidades federativas. No te está hablando, por supuesto, de lo que es la federación, de que es todo el concepto que debería, me parece a mí, aprovechando una vez más, a lo mejor agregar otro párrafo al artículo 41 constitucional para hablar precisamente de los aspectos de los delitos electorales. ¿Por qué esta circunstancia y por qué hablar de la constitucionalización de los delitos electorales? En nuestro sistema electoral estamos viendo y hemos venido arrastrando un tema que es parte del fraude electoral en las elecciones, en las jornadas electorales, en donde se roban las urnas, en donde hay más boletas electorales, en donde pues, se llegan a cancelar las casillas, etcétera, etcétera, por una serie de inconvenientes que llevan muchas veces a configurar un tipo de delito penal. Hay quienes dicen que con la existencia de los tipos penales ordinarios sería tal vez innecesario tener delitos electorales. Quizás, ¿tú qué opinas? Sí, quizás es decir, sí. Para fijar un poco la posición, hay quien dice que el robar una urna pues ya está tipificado el robo. El robo. O sea, ¿para qué tipificarlo con un delito electoral en particular? Bueno, ¿por qué hacerlo esto? Yo creo que es una pregunta muy adecuada que me está haciendo Rafael en ese sentido, porque a mí me parece que hay un principio, sobre todo no que me parezca, hay un principio que es la materia especializada en derecho electoral. El Tribunal Electoral es especializado, es un órgano, ¿verdad?, del Poder Judicial de la Federación, pero es el único y exclusivo que conoce la materia electoral. Por el otro lado, tenemos una organización que es el Instituto Federal Electoral como órgano autónomo constitucional, dos figuras importantísimas a nivel nacional e inclusive a nivel internacional, porque han venido observadores a estudiar el sistema de la estructura de estas instituciones, porque obviamente quieren llevarlas a implementar a su país. Inclusive el Instituto Federal Electoral ha capacitado a gente de Irak para que pueda implementar
enfrentar con todos los problemas de guerra que han tenido allá el sistema que tenemos nosotros en México. Entonces, con base en eso, ha sido muy especializado nuestro sistema en materia electoral. A mí me parece que cuando se habla en el Código Penal 403 en adelante, Código Federal Penal de delitos electorales, se está hablando de funcionarios partidistas, se está hablando de funcionarios electorales, dos que intervienen en procesos y en jornadas electorales, partidos políticos e instituciones o autoridades electorales. En consecuencia, cuando se está hablando de esto, a mí me parece que penalmente sí se tiene, como tú lo decías, el caso de sustraer una urna, un robo, pues aplicas lo que ya está en la parte del Código Penal. La parte general. La parte general. Un delito ordinario. Pero bueno, pero si es especializado nuestro tema, si es muy especial en materia electoral, el COFIPE te habla de materiales electorales, en este caso lo que es la urna, los lápices, inclusive la tinta indeleble. Todo esto implica que hay autoridades especiales para entender lo que es la materia electoral y el derecho electoral. Como consecuencia de ello, a mí me parece, desde mi punto de vista, que no es lo más prudente decir, vamos a utilizar las figuras típicas que existen en el caso del robo, del delito de robo, para un caso muy especial que suele darse en una sola ocasión, que es un día en la jornada electoral, por ejemplo, o durante el proceso electoral, en la elaboración de los materiales electorales. Entonces, yo creo que si se está haciendo esta parte del artículo 403 en adelante, de 401, etcétera, en adelante, el Código Penal Federal, me parece a mí que debería de abrirse un buen capítulo de reforma para dejar muy claro y darle mayores facultades, por supuesto, a la Fiscalía de Delitos Electorales para perseguir este tipo de delitos en materia electoral. Yo creo que como ciudadanos y partidos políticos estamos muy cansados de escuchar esa quizás incredibilidad o no credibilidad de las autoridades electorales en la realización de los procesos y de las jornadas electorales, que nos llevó, por supuesto, a crear órganos muy especializados. Claro, como los que tenemos. Como los que tenemos. Entonces, como consecuencia de ello, ¿por qué no complementarlo ahora con la parte importante que es también de la Fiscalía de Delitos Electorales? Un órgano importantísimo que debería dársele mayores facultades también a nivel constitucional, por supuesto, a nivel legal y, en consecuencia, tener una mejor tipificación de los delitos electorales en materia, por supuesto, de electoral. Eso llevaría, por supuesto, también quizás a lo mejor otro debate, a lo que se habla de la reforma del Estado, a reformar, se hablaba de esta reforma de tercera generación en materia electoral, de la reforma constitucional electoral, a lo mejor se llevaría otra vez a una reforma de cuarta generación, pero yo creo que es necesario que tengamos muy claro lo que nosotros tenemos como sistema y como derecho, sobre todo derecho electoral, que difícilmente a veces concebimos la materia de derecho electoral. Hay veces que entendemos que sí existe el derecho electoral, pero también no entendemos de que es una materia especializada y que ha costado mucho presupuestalmente crear estos organismos para que tengan ese tipo, como se llama, de certeza, objetividad, imparcialidad en sus resoluciones y en consecuencia me parece también que la Fiscalía tiene que entrar en esta temática que es muy importante y que se le debe dar ese valor de facultades y atribuciones. Pues muy interesante y es un tema que anotaríamos como pendiente. Por supuesto, se trata de una materia producto de una investigación de Bernardino. Entonces le reiteramos la invitación, miércoles 6 de febrero, 5 de la tarde, en la sala de seminarios del Instituto Nacional de Ciencias Penales, en un ejercicio que considero muy pertinente hace el INACIPE, de que los profesores investigadores den a conocer a la comunidad académica y al público en general los avances de lo que es la materia de su investigación. Pues suerte en tu investigación, Bernardino, te acompañaremos ese día para seguir escuchando del tema. Antes del corte anterior, Antonio, hablábamos de de la posibilidad que tendría la Sala Superior de no considerar leyes declaradas inconstitucionales. Habría que hacer alguna aclaración, ahí me comentabas, Sí, ¿no? así es. De hecho, para todo nuestro teleauditorio y sobre todo a los no muy avesados a las cuestiones electorales o a estas tan recientes reformas, hay que puntualizar que es la no aplicación de leyes electorales que se estimen que pueden ser contrarias a la Constitución General de la República. Pero declaradas así por la Corte. No, la cuestión es que puede, en un momento determinado, la Sala Superior, ahora, recordemos aquella controversia, la contradicción de tesis, que la Suprema Corte le dijo a la Sala Superior, a través de una tesis de jurisprudencia, tú no puedes declarar las leyes
de inconstitucionales. Tú tienes que aplicarlas prima facie y con todas sus consecuencias, y señalábamos cuál era el antecedente, concretamente el artículo 55, la Ley de Medios de Guerrero, en donde se estaba declarando inconstitucional este precepto, y después, precisamente por una contradicción de tesis, con una de la Suprema Corte de Justicia, se determinó que la Sala Superior no podía por sí y ante sí declarar inconstitucional una ley. Ahora no es la declaración de inconstitucionalidad como tal, existe solamente, de acuerdo con el artículo 105, fracción segunda de la Constitución General de la República, y la Suprema Corte de Justicia de manera exclusiva, puede declarar la inconstitucionalidad de una ley. Aquí lo que ocurre es la no aplicación. Dirán, bueno, para efectos prácticos es igual, pues sí, pero solamente para el caso concreto. Y tiene la obligación, no nada más la Sala Superior, también las salas regionales están facultadas ahora con esta reforma del artículo 99 constitucional, tienen la posibilidad de la no aplicación de leyes electorales que se estimen contradictorias a la Constitución. Lo cual es pues un avance desde mi perspectiva, porque se había dejado un gran vacío en ese sentido, aun cuando se advirtiera que de manera flagrante un precepto o toda la ley, pero digamos que un apartado, un determinado capítulo o un determinado artículo concreto de la ley vulnerara la Constitución, no se puede hacer absolutamente nada, porque ya iba a estar sin haber sido revisado a través de una acción de inconstitucionalidad que permanece como el único medio, el único instrumento para declarar de suyo y de plano una ley tanto parcial como totalmente, o un artículo. Inconstitucional. Inconstitucional. Pues muy bien, pues aclarado está, para efectos de no generar algún tipo de duda. Y volviendo a las luces, yo también quería hablar de las sombras de la reforma, pero digo, el tiempo se nos va. Ahorita hablaremos, si comprometemos un segundo programa para hablar de muchos temas que van a quedar en el tintero. ¿Qué otro tema sería relevante, hablando de las luces? Yo, Rafael, fíjate que quisiera destacar algo que poco se ha escuchado, pero me parece a mí que es sumamente relevante en esta reforma constitucional, y es el sentido de la democracia interna de los partidos políticos. Inclusive el Tribunal Electoral, a sus inicios de la incorporación al Poder Judicial de la Federación en el 96, pues empezaba un poco a plantear el tema de por qué no tenemos que revisar realmente los procedimientos, por ejemplo, democráticos de los partidos políticos. Por esencia, sabemos que los partidos políticos, pues vamos, nos guste o no, son la base de la democracia, la Constitución los reconoce como tal, y como tal, a través de ellos, ¿sí?, independientemente de todos los juicios de amparo, se accede a los puestos de elección popular. Públicos, a los de elección popular. Entonces, esta circunstancia ha llevado a que ahora, pues en la Constitución, que a mí me parece quizás a lo mejor todavía no muy claro, porque yo ya he escrito inclusive también desde mi punto de vista en la investigación académica de cómo debería de quedar el artículo 41 constitucional para que deje claro, hablando de nulidades expresas, pues ahora hablando de la claridad, de la literalidad de la Constitución, que quedara expreso realmente de que las autoridades electorales pueden vigilar la democracia interna y el funcionamiento de los partidos políticos. Lo deja de alguna manera errónea, me parece a mí, en esta reforma, porque habla de que los asuntos internos, ¿verdad?, las autoridades electorales pueden intervenir en los asuntos internos de acuerdo a lo que dispongan las leyes, ¿no? Obviamente, otra vez, creo que me parece que no deja clara esta reforma constitucional en ese sentido, esa parte de la democracia interna de los partidos políticos. ¿Por qué razón? Por muchas razones, pero principalmente los partidos políticos, a través de ellos, ya lo hemos dicho, se acceden a los cargos públicos, pero a través de los partidos políticos en el Congreso también se hacen las leyes, leyes que rigen nuestro sistema jurídico mexicano, y en consecuencia son parte de esa democracia. Y yo creo que internamente las autoridades electorales, como órganos especializados, tienen que estar vigilando esos procedimientos democráticos, elección de dirigentes, de candidatos, de sus asambleas, por ejemplo, para que los partidos políticos, pues cabalmente puedan desarrollar también sus procedimientos democráticos, independientemente de que el Tribunal Electoral ya ha dictado por ahí una jurisprudencia respecto a sus estatutos, de cuáles son las bases democráticas, etcétera.
Esa parte, además de la reforma constitucional, nos ha llevado también a otro que estaba en tela de juicio. Tú anteriormente hacías un partido político, ¿verdad? Y se hablaba de que un partido político, en pocas palabras, era una empresa, ¿no? Porque pues cuando tú perdías tu registro, que no alcanzabas el 2% de la elección federal, pues indiscutiblemente tenías todo ese financiamiento que te había otorgado el Instituto Federal Electoral, el presupuesto del Estado, pues te llevabas computadoras, coches, inmuebles y dinero y todo lo demás. Sí, hay historias fabulosas de eso, ¿no? Entonces, qué bueno que eso se le ponga un alto. Se le pone un alto a nivel constitucional, que a mí me parece también algo sumamente relevante en el artículo 41 de esa liquidación de las obligaciones de los partidos políticos, que el Instituto Federal Electoral, cuando veía que se perdía anteriormente un registro de los partidos políticos, decían, bueno, pues no hay manera. Tenía atribuciones. Tengo que crear un acuerdo interno para entonces un reglamento, hacerlo posterior y dar las bases, y el partido político pues iba en pocas palabras de O sea, dicho de otra manera, el partido que desaparecía, los que lo dirigían se quedaban con todo lo que eventualmente entró. Y vámonos, ¿no? Entonces, ahora esto, pues para un mejor control de ese presupuesto, pues viene la liquidación. Tú pierdes, no alcanzas el 2% de esta elección y en consecuencia tendrás que liquidar, por supuesto, lo que ha quedado de tu financiamiento. Esto hace, sin duda, a lo mejor por ahí se podría pensar que a los trabajadores de ese partido político se les va a desproteger. No, la propia ley, que creo que es muy consecuente y muy congruente, te dice, el COFIPE, que prácticamente en esa liquidación a los trabajadores de ese partido político se les va a dar todos los derechos laborales que le corresponden, como si fuese una empresa liquidada. Claro, siempre salvaguardando los derechos de los trabajadores. Pues eso es muy bueno. Lamentablemente se nos acaba el tiempo. Yo voy a comprometer a Bernardino y a Antonio, si me lo permiten, en un momento más, a ver si podemos llevar a cabo un programa en 2 o 3 semanas más, sobre todo que ya tengamos noticias más claras respecto a algunas reformas a leyes secundarias que haya hecho el Congreso ahora que han iniciado su periodo de sesiones, para que hablemos de los pendientes de la reforma. Entonces, si ustedes me lo permiten, los volveremos a invitar. Ahora, por lo pronto, no nos queda más que agradecer a Bernardino, Antonio, su presencia, a ustedes que nos hayan acompañado, y nos vemos acá el próximo lunes a las 7 de la noche. Gracias por su atención. El programa